Lo que hoy ocurre con unos sectores muy localizados de la población, objeto de desplazamiento autoritario, autocrático, tiránico por parte de una minoría que domina la ciudad de Cali, y de qué manera ya lo veremos, se va a generalizar, y es una advertencia ya no solamente para estos sectores. ¿Cuántos barrios, cuántos sectores estrato 3 van a ser objeto de redensificación en nombre de reordenar la ciudad para la movilidad del transporte masivo? ¿Lo sabe la ciudad de Cali? ¿Sabe ese padre de familia que se duele de lo que le pasa a la madre del estrato 1 que está siendo expulsada? ¿Sabe lo que lo quiere pierna arriba si derrotan ese estrato 1? ¿Sabe lo que va a ocurrir en varias comunidades, ya no de esas de recicladores, de gentes desprotegidas socialmente, sino trabajadores nuestros de algunas zonas de la ciudad? ¿Es esto terrorismo? ¿Puede llegar a ocurrir? ¿Qué dicen las normas? ¿Cuál es el cálculo? De eso se trata. Estos foros tienen esa finalidad. Mañana seguramente también haremos otra convocatoria que tenga que ver con que el pueblo tome en sus manos su propio destino y entonces también cobre desde el punto de vista de un ejercicio ciudadano electoral lo que merecidamente tiene que cobrar a una élite que maldomina la ciudad de Cali. Pero el propósito no es solo eso. El propósito es crear cultura política y capacidad de movilización y de una respuesta erguida, sincera y comprensiva de la problemática para que podamos sumarnos entonces con los transportadores, con las comunidades desprotegidas, con los trabajadores, con los estudiantes, con cada uno que es objeto en este momento de una aparatosa andanada de medidas, todas de corte antipopular. De eso se trata y un poco por eso queremos hablar. Si no se muere una niña en Vera, en el barrio del Calvario, probablemente no se hubiera producido un fallo que dice algo obvio: resolver la situación de la gente y de la comunidad antes de ser expulsados. Pero a propósito de todos esos temas y de otros seguramente muchos más, nos interesa adicionalmente, porque es nuestra responsabilidad, pero además porque la cumplimos con mucha alegría al momento de discutirlo, ¿cuál es la explicación? La gente escucha, es el POT, es la Asociación de Municipios, es la Región para la Planificación y la Administración, es la Ley entonces de Ordenamiento Territorial, es el G11, es el Plan Nacional de Desarrollo, es las zonas homogéneas de que nos habla Juan Manuel Santos, en fin. Todo ello tiene que ser explicado. Es muy importante que podamos discutirlo, de eso se trata. Pero la explicación tiene un propósito. No es solo para que nos hagamos hombres más cultos, no. Es para que crezcamos en general como ciudadanos, objeto de derechos, pero además aquellos que pueden sembrar una senda distinta. Me interesa mucho ilustrar 2 o 3 planos, los más generales posibles, de movimientos del capital o del reordenamiento territorial. No siempre son lo mismo y no siempre cogen las mismas claves, que pueden estar explicando buena parte de lo que ocurre en la ciudad de Cali. Y con esa explicación multiplicada por ustedes, convocar a toda una ciudad para ver si somos capaces de intentar cambiar el estado de cosas. El Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos, voy a decir 2 o 3 cosas muy generales sobre él. El Plan General de Santos se plantea en generar un reordenamiento de todo el país. Juan Manuel Santos dijo: voy a crear 5 o 6 grandes zonas en nombre de algo que ellos llaman, dejo dicho el tema para estudios posteriores, una convergencia regional. Si hay convergencia regional, si reordenamos el país, podemos aprovechar mejor una cantidad de factores para que haya más prosperidad, porque, y esta es la tesis de, como vende Santos su plan de desarrollo, dice Santos: ¿en qué me diferencio de Uribe, mi jefe? Me diferencio de Uribe en tanto Uribe recibió un país, una sociedad inviable, más o menos lo que dice, y nosotros estamos superando esa inviabilidad y llegó la hora del progreso, porque ya superamos el estado inviable, el estado fallido, y hoy se plantea el progreso, y en función de eso las locomotoras mineras, y en función de eso un gran reordenamiento de todo el país. Y divide al país en 6 zonas: la nuestra, la suroccidental, la suroccidental, pero igualmente la Guajira, hay un proyecto. Las características de la Guajira son muy distintas de las nuestras, de la costa son muy distintas, y que resulta casi obvio, pero para los efectos de lo que quiero explicar
Pues digámoslo, el valle tiene varias características que son aprovechables en el marco, además, de esa prosperidad que se promete tal en la medida en que estemos en una alianza del Pacífico, porque no se olviden ustedes, el plan dominante de los Estados Unidos era que hubiera un área de libre comercio en toda América Latina, y eso no fue posible gracias a algunos países que no se sometieron, y entonces no hay otro recurso sino armar una especie de gran mercado de la Alianza del Pacífico, ya no el ALCA, y en esa clave entonces la regionalización colombiana y la inserción nuestra en nombre de que circulen muchas mercancías en esa Alianza del Pacífico, de que circulen los bienes, los servicios, las personas, y eso tiene implicaciones en Colombia y en el departamento del Valle del Cauca y la región sur-occidental. El Valle del Cauca es un cruce de dos ejes de movilidad de transporte muy importantes. Si usted se acuerda, Sudamérica y lo mira desde el Pacífico, inevitablemente los países de la Alianza del Pacífico que por vía terrestre tengan que transportarse van a tener que pasar por el Valle del Cauca. Esto es de Nariño, Cauca, qué sé yo, Ecuador y de ahí para abajo. Las mercancías que vayan hacia el Atlántico necesariamente pasan por nuestra región. No pasan por La Guajira, pasan por acá. No es por otro sitio. Esta región tiene unas particularidades geográficas, derivan de la condición geográfica. Ya no solamente la homogenización que hace Santos, sino de su condición geográfica. Pero además, otro grande proyecto, megaproyecto, otro eje importantísimo, el tránsito de Venezuela y Orinoquía hacia el Pacífico. Ecuador en el Pacífico tiene que ir al Atlántico y lo que viene atrás del Ecuador. Venezuela igualmente, y toda nuestra altillanura colombiana pasa en esa Buenaventura. Bien, eso determina un papel, un reordenamiento, unas exigencias, una plataforma de servicios para la circulación de esas mercancías, de esas personas, de esos capitales, de esos servicios. Bien, y en particular, no todo el valle de la misma manera. Para poder reordenar al Valle del Cauca, a la franja del Valle del Cauca, que hay que reordenar en función de esas claves geográficas y económicas, que simplifico de ese modo, no basta con hacerlo con municipios que en cierta medida por normas anteriores solamente pueden invertir en su jurisdicción. Es decir, para pensarse el reordenamiento como plataforma en función de todo lo que he dicho, necesitan una especie de entidad territorial que ya no se limite a la ciudad de Cali, y a Cali con Jumbo, y a Cali con Jumbo Jamundí, y a Cali con Jumbo Jamundí, Palmira, en fin, no. Requieren una asociatividad un poco mayor, y básicamente esa especie de cruce de caminos, si se quiere, para simplificarlo, explica el denominado G11, lo que han llamado una región de planeación y administración en este espacio geográfico. Para ello era necesario entonces modificar la ley de ordenamiento territorial que da instrumentos para que los municipios puedan asociarse de esa manera. Pero no basta con ello, con la posibilidad de asociarse. También hay que darle facultades al alcalde para que pueda comprometer recursos y ejecutarlos, diga usted, simultáneamente en Cali en Jamundí, simultáneamente en Cali en Jumbo, en fin. Y para eso había que modificar también el régimen municipal para darle esas facultades. Pero adicionalmente había que darle recursos. Y entonces hoy ese proyecto deriva recursos en general de lo que fue la reforma de la ley de regalías. Recuerden ustedes, las regalías que antes estaban localizadas más en las regiones productoras fueron tomadas por el gobierno central para redistribuirlas a todo el país y pagar con cargo a esas regalías así distribuidas, ¿no?, obras que antes tenía que financiar el centro, Bogotá, la nación. En fin, hay una serie de normas que se toman con esa finalidad, y entonces ustedes han conocido la reforma al plan de ordenamiento, al régimen de ordenamiento territorial, la LOT, la reforma de las regalías, la ley de sostenibilidad fiscal, la ley de regla fiscal, que en general tienen esa finalidad, en buena parte esa finalidad, y las reformas del régimen municipal que hacen lo propio. Y como nuestros municipios ya están conurbando, es decir, Cali ya se está tocando con Jumbo, aquí en Acopi, Cali ya se está tocando con Palmira, con Candelaria. ¿Cuántos caleños viven allá al paso del río? Ese puente que decía Jaime, lo atraviesan cuántas personas que laboran en Cali y viven allí nomás en Candelaria.
Jaime me explicaba, ¿cuántos? 25.000 personas, Jaime. 25.000 personas, ¿cómo Patricia? Ciudad del Campo, en Palmira, ¿cuántas personas? ¿Cuántas carreteras tienen para venir? ¿Ustedes han pasado por ese tráfico? ¿Cómo es de difícil dejar ir de Ciudad del Campo? Bien, bueno, digámoslo. Se necesitan inversiones comunes porque hemos conurbado, pero además la conurbación le impone a Cali unas limitaciones. De modo que el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo dicen Cali en adelante ciudad de servicio, y no lo dice ahora. Lo empezaron a decir hace tiempo. En el Consejo Municipal yo discutía si era conveniente que Cali fuera solamente ciudad de servicios, es decir, básicamente destinada al sector terciario de la economía, financiero y de servicios. ¿Cómo se condena a una sociedad que no desarrolla industria y manufactura? ¿Dónde están los principales encadenamientos productivos? En la industria y la manufactura. Los clústeres que más pueden encadenarse son los de la manufactura y la industria, y Cali casi que por definición prescinde de ellos, severamente. Y la definición de Cali de servicios, entonces, hay que decirlo, lo dice la literatura de la alcaldía, supone también una especie de complementariedad. Cali de servicios. ¿Al norte qué? Al norte industria, Jumbo. ¿Al oriente qué? El mundo, el Pacífico y Buenaventura. ¿No? Al oriente, perdón, al occidente. ¿Al oriente qué? Al oriente agroindustria y por ahí para allá, bueno, centro del país, llanos orientales y Venezuela. Y dice el plan de desarrollo, o está concebido de esa manera, vivienda de interés social, recreación, en fin, ¿hacia dónde? Hacia Jamundí preferencialmente, pero no solamente Jamundí. Para Jamundí, para eso miramos no solamente vivienda y recreación, sino también Ecuador, y lo que mencionaba inicialmente. Este tema de la integración territorial, que principalmente se hace una clave de competitividad, y casi que en nuestra región competitividad se reduce a dos, bueno, a algunos rubros muy localizados. Uno de ellos, infraestructura. Buena parte de nuestra zona está siendo condenada ya, no mañana, sino ya, a ver construir grandes obras de infraestructura donde la gente, su beneficio es ver pasar containers. Vaya, pregúntenle a la gente cercana a Buenaventura, ¿para qué le sirve la carretera? Para ver pasar contenedores, básicamente. De paso, yo decía alguna vez, esa noción de competitividad que ellos tienen, esa noción de competitividad, claro, no solamente devasta el medio ambiente y condena a la población, sino que además tiene implicaciones, por ejemplo, en seguridad. Decía yo, ¿qué significa la seguridad en Buenaventura para la competitividad? Cuidar los contenedores y las carreteras para que no se los roben. Mientras tanto, hay casa de pique en la vuelta de la esquina. Bueno, pero ello para señalar las pretendidas complementariedades que lo están vendiendo como la gran solución. Y una mención aparte. Los recursos para esa asociatividad y esa competitividad provienen de regalías que se administran a través de lo que llaman contrato plan, que es una especie, como su nombre lo quiere insinuar, un contrato que hacen este club de alcaldes con el gobierno nacional. ¿Qué es el contrato plan? Presidente de la República, yo suscribo un contrato contigo, tú me mandas unos recursos de regalías, yo los ejecuto en esta zona en compromiso contractual. ¿Con quién lo resuelven? Con Planeación Nacional. Pero previamente, ¿qué han dicho las normas? Que el alcalde tiene la facultad, al lado de una junta directiva privada, de determinar la inversión en la zona privada. Esa es la competitividad. ¿Y en qué vamos terminando a esta altura? Vamos terminando en que los consejos municipales en adelante difícilmente podrán opinar sobre asuntos de tanta trascendencia y de impacto ya supramunicipal, condenando la democracia municipal además, en manos de una junta directiva que negocia con el presidente de la República. El presidente de la República y Planeación Nacional son los que determinan la suerte de los contratos planes. Esto para que hablemos del tema de la democracia, de la participación, de la descentralización, de la autonomía. Y nos llaman autonomía al hecho de enviar recursos de esa manera, negociando con los clubes, juntas directivas del sector privado directamente con Planeación Nacional. Pero como estaba claro, y lo dice el marco fiscal de mediano plazo del gobierno, de este gobierno, que las regalías iban a caer inexorablemente a partir del 2015 y 2016. Esto no es solamente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, esto no es solamente la pugna que tienen económica para hundir a Ucrania, para hundir a Rusia, para hundir a Venezuela, para las confrontaciones económicas de los países petroleros, no es solo eso. Estaba previsto la desaceleración de China, y si China se desacelera el mundo.
y los principales productos que nosotros producimos vienen del sector primario. Cuando se desacelera China, que es de los que más consume bienes primarios, commodities agropecuarios, en fin, productos básicos que ponemos en los mercados internacionales, pues desde luego que nos iba a impactar. Hoy, la caída dramática del precio del café no solamente tiene a punto de cerrar Pacific Rubiales, ¿han visto lo que le está pasando a Pacific Rubiales? ¿Han visto que se habla de despido de trabajadores del sector petrolero? Sino que también va a impactar las regalías en las cuales teníamos fundado absolutamente todo. ¿Qué va a ocurrir ahora? El otro instrumento ya se le dio a los gobiernos municipales. ¿De dónde van a sacar los gobiernos municipales? Del predial de valorización y de formas de imposición de carácter municipal que fueron reformadas en sus formas de liquidación desde el anterior Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos. Y aquí empezamos a entender entonces qué tiene que ver la suerte de la niña en Vera que se mueve con el bendito Alianza Pacífico, qué tiene que ver con el modelo de desarrollo en general, qué tiene que ver la exclusión que nos propone el ordenamiento territorial y nuestro bolsillo vía predial, vía valorización, vía recaudación de impuestos municipales, en fin, las determinaciones que se vienen tomando a escala local. Un plano de la explicación, creo yo, tiene que ver entonces con Alianza del Pacífico y lo que llaman convergencia regional. ¿Cuántas regiones cómo dispuestas? Y lo que nos toca a nosotros en suerte. Otro plano, las propias derivadas del reordenamiento municipal. ¿Por qué razón? Porque adicionalmente, ya no en función de lo otro, sino en función de lo que nos impone como caleños, básicamente el reordenamiento tiene que ver con lo anterior, pero también con otro elemento que tiene que jugar, y es obvio, ustedes lo conocen y casi que lo despacho de manera sencilla, con el tema de cómo nos movemos dentro de la ciudad de Cali, cómo acortamos distancias geográficas en materia de costos y de tiempo, y eso básicamente en la ciudad de Cali responde a lo que llama transporte masivo mío, reordenamiento del mío, y para acortar distancias desde el punto de vista económico. Usted puede vivir más lejos en metros lineales, pero salir más barato en distancia económica al Estado, si usted logra determinada forma de densificación. Pero si usted trae a esa comunidad y la pone cerca a la carretera o al sistema de movilidad, pues sale la distancia económica mucho más barata. En función de eso, entonces, está el otro componente de las distancias. Aquí yo recuerdo mucho una clase de Jaime Perea sobre el tema de un documento del Banco Mundial a propósito de la nueva geografía económica, y hablaban de las 3D: la distancia, la densidad y la división. ¿Cómo logro reordenar para que la gente esté más próxima? Básicamente a los centros de consumo, a las grandes moles comerciales, y por eso el mío tiene ese diseño, y a los sitios de trabajo cada vez más precarios además. En función de ello, las centralidades en la ciudad de Cali, en función de ello, la ruta gastronómica, en función de ello, en fin, una redensificación que, vuelvo a decir, probablemente va a tocar a los estratos 3 y ya no solamente el estrato 1. Probablemente va a afectar al padre de familia trabajador, porque la ruta del mío, bueno, imaginen ustedes qué barrios se tocarán cuando redensifiquen lo aledaño a la Quinta. ¿Cuáles comunas van a verse afectadas? Y a ello agréguenle otros negocios. El que quiere hacer Andrés Carne de Res con la ruta gastronómica. Entonces van a afectar, por ejemplo, las condiciones de vida de los habitantes del barrio San Antonio, que ya no van a tener su barrio destinado a la vivienda, sino que será mixto o comercial, para que pueda complementarse la ruta gastronómica, y además, no para que lo desarrolle la gente, sino que me dicen, ya Andrés Carne de Res compró buena parte de los predios porque él va a ser el beneficiario, que no la comunidad. Y los interrogantes surgen. Si es verdad que van a dar esas posibilidades, o que se va a imponer esa forma de desarrollo, ¿por qué no hacerlo con la comunidad de San Antonio, que ha sido la Paganini de todo este proceso y que seguramente tendrá una vocación o algo que decir al respecto? En fin, esos ordenamientos, ese plan de desarrollo, esos impactos en la región no han sido discutidos con la población. Eso salta a la vista, pero más aún, la gente se ha expresado contra ellos. ¿Cuántas movilizaciones han hecho los caleños contra esa promesa de ordenamiento territorial? ¿Cuántas movilizaciones, a veces no para negarlo per se, sino para decirle, discutámoslo y discutamos cómo voy yo en ese proyecto? ¿Cuántas veces ha dicho la gente del Calvario y del centro de Ciudad Paraíso, algo que gritan las barriadas mexicanas en el Distrito Federal: cambio de casa, pero no de barrio? Y Jaime Perea nos explicaba qué significaba eso en México, y cómo lograron éxito en la batalla los pobladores.
yo estoy dispuesto a negociar con usted esta redensificación, pero yo como propietario tengo derecho a participar, y más aún cuando nos están echando el cuento del capitalismo participativo, pues. ¿Cuál es la razón por la cual no se puede insertar económicamente para que esos postulados de democracia económica operen de verdad en la zona? Es imposible pensar que donde va a haber un edificio de 10 o de 15 pisos no puede haber uno solo para la comunidad habitante. Es algo muy extraño de pensar, de admitir. Pues no. Criminal el modo como se ha desplazado la gente, criminal el modo como se ha abaratado el costo del territorio. Y aparece algo que de verdad pues avergüenza, en lugar de producir hilaridad, como ha producido en algunos, pues debería ser un motivo de grandísima vergüenza. El alcalde de la ciudad de Cali lo confesó. En un artículo a 2 páginas del periódico El País explicó cómo una parte del Consejo Municipal, al decir suyo, se oponía a este POT porque, a decir de él, había recibido poquita mermelada, ¿recuerdan ustedes? Tan diabéticos están a raíz de la mermelada que yo le he entregado, que tienen que ver retinopatía. Es decir, man ya no ve. Los concejales perdieron la visión, perdieron el tacto, lo perdieron todo y se han desmedido tanto en esto que estamos dándole que ya nada más o menos dice Guerrero. Es decir, los denuncio, me recibieron mermelada y es lo que estimula su protesta. De paso, caricaturizando la protesta ciudadana y el hecho cierto y constatable de que una concejala del Consejo Municipal encabezó la batalla y tuvieron otros concejales que sumarse a esa batalla porque la gente estaba desbordando las calles, compañeros, para rechazar el POT. Y después de todo esto nos dicen que lo han dirimido. Y algunos concejales que habían acompañado esta batalla no aparecieron ni de fundas y termina votándose como Patricia se votó en el Consejo Municipal. 19 concejales contra 2, solamente 2 se resistieron hasta el final. Pero más de fondo, compañeros, la desgracia de que se naturalice, y se vuelve natural, se naturaliza tanto esa forma corrupta de relación entre el alcalde y el consejo, que el alcalde se da el lujo de poner la queja porque dio mermelada y fue insuficiente. Es decir, el alcalde quiere convencernos de que merece un aplauso por haberle dado mermelada al Consejo Municipal para aprobar un plan odioso y manifiestamente antipopular. Lo que estamos asistiendo es que la autonomía que nos prometieron y que era hija de la prosperidad, de las locomotoras, de la ley de ordenamiento territorial, la descentralización y la autonomía que era hija de la nueva distribución de las regalías, y ustedes vieron los discursos que echaban los ministros de Hacienda, la autonomía y la democracia que era hija del nuevo ordenamiento, ha resultado en esto. Algo que nos impone planeación nacional por encima de los consejos municipales. Luego mañana probablemente no podrá haber un consejo municipal que se oponga, aunque tenga mayoría, porque lo va a resolver la junta directiva de la asociación. ¿En dónde? En el Palacio Presidencial. Eso se llama régimen presidencialista. Esto parece cada vez más una especie de monarquía republicana donde el monarca lo puede todo. Eso es lo que son los poderes que está concentrando Juan Manuel Santos. Ni siquiera Uribe pudo tanto. Yo decía que tiene más eficacia táctica Juan Manuel Santos que Álvaro Uribe, cada vez más profundizando lo que a medias tintas pudo escribir Uribe. Peor desde el punto de vista económico, y a eso es que asistimos. Finalmente, pues decir la conclusión del título de esta convocatoria. Esa minoría de la minoría. Una minoría elegida con menos del 40% de los votos de la población que puede elegirlos. Esa minoría elegida de ese modo, con las chequeras del sector privado entregadas con la denominada mermelada por parte del alcalde, es la que nos ha impuesto este fardo insoportable. Y esas las conclusiones que quisiéramos poder discutir con los amigos que han estado en el conflicto. ¿Qué va a decir la gente del Calvario mañana? ¿Qué va a decir la gente del Jarillón? ¿Qué van a decir los transportadores lacerados? Porque la promesa de un quinto operador que tenía el propósito de democratizar, no democratizó. Ahí acaban de imponerle una sanción al niñito ese que estaba en Metrocali cuando decidió darle un manotazo a la licitación del quinto operador. Nosotros creemos que hay que ir por el poder para poder modificar las circunstancias que agobian a la mayoría de los caleños.
no hay solución distinta, y casi que por puro romanticismo no puedo dejar de mencionar. Ojalá y miráramos un poco más hacia Grecia, donde Syriza, un partido de izquierda, ha llegado al poder y le ha dicho, se suspenden las privatizaciones, se reentregan los trabajadores despedidos, no se paga la deuda y se echa abajo el modelo económico neoliberal. Muchas gracias por participar.